constancia. Yo les dije desde un principio que no iba a aceptar entrega después del plazo. Podría ser bien directo y pedirle justificación con el director de carrera, pero la verdad su directora de carrera ha sido tan nefasta de cara a los trámites conmigo que no los quiero hacer pasar por eso. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Pueden entregar fuera de plazo, pero para no ser justo con quienes sí trabajaron durante el plazo, lo hicieron con tiempo y todo el tema, se van a restar 2 décimas por hora de atraso. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a empezar a correr desde las 7 de la tarde para que no se tengan que salir de esta clase a hacer las cosas. Si se entrega a las 7 de la tarde, son 2 décimas menos. Si se entrega a las 8 de la noche, son 4 décimas menos. Si se entrega a las 9, son 6 décimas menos. Y así continuamente hasta llegar al día siguiente. ¿Ya? Es decir, quien lo tenga entregado atrasado, que lo entregue, pero no puedo ponerle la misma nota que a los compañeros que se esforzaron y lo entregaron a tiempo. Mi respectiva disculpa al respecto, pero de hecho no debería ni recibirlos, pero no hay problema con eso, con entregarlo atrasado, siempre y cuando asuman que van a tener ese castigo. Y de hecho, lo voy a especificar por correo, pero una vez terminando la clase, para los que me mandaron un correo preguntando lo mismo. Eso. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? En la clase de hoy, déjenme que hasta se me quedó mi agendita, entonces tengo anotado todo lo que vamos a hacer en un blog de notas. ¿Dónde está mi blog de notas? Blog de notas. Acá. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a pegar un repaso a la configuración de página, algunos detalles que son chiquititos, pero que son súper útiles cuando uno está imprimiendo tablas y datos y ese tipo de cosas. Vamos a jugar con fechas, es decir, cálculos de años, cálculos de edades, de distancia entre tiempo. Vamos a jugar con el tema de la duplicidad de los datos, cómo funciona y qué debemos hacer cuando nosotros nos encontramos en esa situación. Vamos a manejar filtros con su funcionamiento normal, los subtotales, creaciones de variables. Vamos a trabajar también con mini gráficos y gráficos grandes para ver cómo mezclarlos y utilizarlo en diferentes áreas. Les aviso desde ya, hago un disclaimer. Mis habilidades creativas son nulas, por no decir que no soy capaz de combinar 2 colores a la vez. Entonces mis gráficos van a ser horribles. Los de ustedes espero que queden más bonitos porque, de nuevo, cualquiera tiene mejor habilidad visual que yo. Pero eso, aclaro desde ya que se van a ver feos, se van a ver feísimos. Dicho eso, vamos a comenzar la clase de hoy. En el campus ustedes tienen un archivo que se llama Material de clase de 16 de septiembre, remuneraciones. Y es el archivo con el que vamos a trabajar hoy día. Es un archivo que voy a mostrar al tiro. Compartir pantalla. El sonido estará muy fuerte. Si está muy fuerte la música, me avisan para bajarle, no hay problema con eso. ¿Qué tiene el archivo que nosotros vamos a ver? Tiene una columna que es idea de empleado, otra de apellido, nombre, la sección donde trabajan, seccionales como la facultad, por decirlo así. O sea, corrijo, no sé qué es la seccional, porque está en la facultad, pero para mí esto es como el campus podría ser. Esto es como el campus, llamémoslo así. La facultad, el cargo, salarios, fecha de comienzo y fecha de nacimiento. Esto es una base de datos extraída de una fuente pública. Me acuerdo que Héctor comentó dónde la había sacado, pero esta es la base de datos pública de una universidad colombiana. Entonces estos son datos brutos. Lo que nosotros nos podemos encontrar en una organización sin ningún tipo de problema. Y de hecho están bastante más decentes de los que nos deberíamos encontrar en una organización normalmente. Pero, como siempre, todo tiene sus fallos. Antes de ir al tema fallos, no sé si partamos por ahí. Si nosotros empezamos a limpiar, lo primero que tenemos que comprobar es si tenemos algún campo con un código único. ¿Por qué necesitamos un campo con algún código único? Para evitar generar estadísticas respecto a 2 personas bajo el mismo código, porque eso nos puede generar errores, en especial cuando estamos viendo temas sueldos, temas fechas y todo ese tipo de cosas. Es conveniente que nosotros tengamos alguna especie de identificador. El identificador más común con el que uno se encuentra es el identificador del root, que nosotros lo podemos ver harto acá en Chile, que se pueden diferenciar e identificar de forma única varios datos y varios componentes en base al root. Porque con el root se puede saber casi todo de una persona. Pero esto no aplica en todos los casos. Por ejemplo, dentro de la Universidad de la Frontera, ¿el root aplica como campo único? ¿O dentro de la universidad en general, el root aplica como campo único? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos servirá como campo de identificación? Yo creo que sí, porque no debiesen haber 2 personas con el mismo root. Bueno, no hay 2 personas con el mismo root. En ese sentido tienes razón.
pero ¿y si yo los quiero detectar por carreras? Porque puede ocurrir esto sin ningún problema. Yo me voy a mi intranet. Bueno, cuando esto se viene a cargar, justo ahora el intranet me va a fallar, obviamente, porque no puede ser de otra manera. ¿Me va a matar el ejemplo? No, ya. No nos vamos a meter con lo académico, que ya es un tercer intranet. Pero si yo me voy a alumno y seleccionar carrera, yo tengo dos carreras. Con el mismo root. Al mismo root están asociadas dos carreras. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿En la universidad es válido el root como identificador único? ¿O necesito algo más? Se necesita algo más, claramente. Obviamente. Dependiendo de la situación, el root puede o no ser único. Porque si se pone a ver la lista de alumnos, los que se cambien de carrera de, no sé, pues si ustedes están en Derecho y se cambiaron a Comercial, por dar un ejemplo así, que dudo que ocurra, pero lo comento. En caso de que eso ocurra, les va a marcar dos matrículas distintas, la de su carrera inicial y su carrera nueva. En mi caso tengo la ingeniería y el magíster. Entonces, no podemos filtrar a través del root en la universidad. Y eso ocurre en la mayoría de las universidades estatales. En la Universidad de Conce es lo mismo. Uno lo asocian a un root, o sea, a una matrícula, para evitar este tipo de cosas. Porque esto ocurre muy comúnmente. Que se meten a hacer un posgrado, que se cambian de carrera, y ese tipo de cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Entender que no todas las organizaciones manejan los campos de identificación de la misma manera. Asimismo, nosotros nos vamos a este campo que tiene ID de empleado y nos vamos a... Bueno, si oculto este coso. Está en datos. Validación de datos. No, estoy puro leyendo, está en formato condicional. Resaltar celdas, valores duplicados. Duplicados con rojo. Podemos ver que existen varios campos duplicados y hay el campo ID. ¿Qué nos puede significar esto? Porque en este caso el ID 1968, por ejemplo, está para Mariana Díaz y también está para Jerónimo Burgos. ¿Esto está correcto o está incorrecto? ¿Qué creen ustedes? ¿Estará bueno? ¿Estará malo? Está malo por la duplicidad de datos. El problema es que para poder decir si está bueno o está malo, la idea está buena, según lo que comentas tú está bien, pero nosotros no sabemos cómo esta organización maneja su ID. ¿A qué se refiere con ID? Por ejemplo, cuando ustedes se fueron a vacunar, por lo menos en mi centro de vacunación en su momento, a mí me pasaban una tarjeta con un numerito. Entonces yo el día que fui en la mañana era el 85, por dar un ejemplo, era el 85. Pero en la tarde cuando fue otra persona era el 85 también, porque los números los repiten en la tarde, pues no van a pescar, no van a seguir con los números infinitamente. En base a esto, en un momento las dos personas tuvimos la misma idea, pero sigue estando correcto, porque el uso que le dan es para registrar el orden de lista de una persona. En este caso, perfectamente podría ser que la idea del empleado haga referencia al código de la tarjeta de ingreso, por dar un ejemplo. En algunas empresas, en especial en el área de informática, no sé si en otras empresas de áreas más ejecutivas se dará, pero en el área informática se da mucho, que los datos están cerrados bajo confidencialidad. Por ende, los accesos de las personas no pueden llegar y entrar. Yo no puedo llegar a abrir una puerta y entrar. A mí me piden tarjetas con identificador que tienen un código en cuestión al cual se asocia mi root y eso me permite entrar. Si a mí me despiden, esa tarjeta se la van a dar a otra persona porque no van a crear tarjetas infinitas. De nuevo, en las empresas de informática tienden a moverse muchas personas. Entonces, eso no implica que el ID está malo. Eso implica que la empresa no trabaja el ID como lo trabajamos nosotros. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer en este caso, que tenemos datos duplicados, antes de cambiarlo, porque nosotros tampoco podemos llegar y cambiar una base de datos, porque si se da la situación de que ocupan el ID de la forma en que lo estoy comentando yo, al cambiarlo vamos a tener un error de data horrible, porque ya el 1968 no va a representar al último que está acá, pues, porque nosotros vamos a decir, el último hay que cambiarlo, y lo cambiamos por el 2023. Vamos por el 2023. Y esta loca, cuando entre, va a aparecer con el 2023. Y no tiene sentido porque su código de tarjeta no es el 2023. Entonces, ahí hay un problema. ¿Qué es lo que corresponde hacer?
Bueno, como nosotros no tenemos normalmente en empresas medianamente grandes, nosotros no tenemos acceso a la modificación de los datos, a quien sea de donde venga la información, ya venga del área informática, venga del área de negocios, venga del área de venta, nosotros preguntamos, oye, ¿sabes qué? Enviamos un correíto, oye, ¿sabes qué? El ID de los empleados está duplicado y no es solamente un caso, son varios casos. ¿Esto a qué se debe? ¿Es un error? ¿Ustedes manejan los datos de otra manera? Y puede ser que ellos manejen un ID de forma interna o que no manejen ninguno. Y que esto sea netamente asociado a algún código en específico, un lenguaje que ellos trabajen. Entonces, es algo a considerar. Nosotros no podemos llegar y modificar la ID del empleado porque nos puede llevar ese tipo de problemas. Lo que sí podemos hacer es insertar otra columna, ID tabla, y generar una ID personalizada para este tipo de acciones, para poder realizar filtros y ese tipo de cosas. Eso sí lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, yo puedo generar una ID autoincremental, ¿cierto? Que es simplemente meter 4 números o 2 números y yo hacer doble clic. Y tenemos nuestra ID que va a ser única para cada empleado. Esto nos facilita la pega cuando nosotros tenemos que realizar filtros en base a datos únicos, porque también puede ocurrir que dos personas se llamen igual. Entonces, esto nos facilita un poco el funcionamiento para esa área. ¿Ya? Entonces, cuando se encuentren con este tipo de problemas, el primer paso es consultar de dónde viene el documento y por qué está así. Y el segundo, si no se puede modificar, o si se van a demorar mucho en modificarlo, generar otra columna con una ID, identificadora única, porque en el peor de los casos no hace daño. No si se elimina no mata a nadie, porque tienen el ID principal. Ustedes no están sobreescribiendo información, que es un tema súper importante. La gente tiende a sobreescribir información sin saber lo que es, y eso genera problemas a largo plazo. Porque claro, aquí nosotros estamos en ejemplos chiquititos, pero la realidad es muy distinta. Dicho eso, vamos a volver un poquitito al tema de configuración de página que vimos en la clase anterior. Aquí nos vamos a encontrar con algo similar, ¿cierto? Nosotros al seleccionar abajo a la derecha nos va a aparecer la configuración de página y tenemos que, en este caso, evitar que se nos separen las páginas, porque la página 1 y después que sea la página 4 y que nos aparezca entre medio la 2 y la 3 nos va a desordenar mucho los datos. Entonces nosotros tomamos esto y lo arrastramos a donde estimamos conveniente y con eso ya sabemos hasta dónde se va a imprimir la hoja. Consideramos que esto es mucho, también lo podemos arrastrar para que solo imprima hasta acá, solo imprima hasta la columna. Entonces así mantenemos una estructura un poquitito mejor. También lo que yo recomiendo es dar un estilo, en este caso celda de columna, por ejemplo, para que quede marcadito cuál es la primera columna. Y con esto nosotros ya podemos asegurarnos de que todo se va a imprimir en una página, por lo menos todas las filas. Ahora, ¿qué pasa con las columnas? Perdón, todas las columnas. Ahora, ¿qué pasa con las filas? Pues las filas están en dos páginas diferentes y eso podríamos modificarlo, pero quedaría terriblemente chico, entonces no lo recomiendo. Entonces, nosotros nos vamos al área de impresión, bueno, corrijo, a la configuración de página, nos vamos a la hoja, para los márgenes, nos vamos a vista preliminar, no le puse vista preliminar, le puse imprimir, ¿cierto? Vista preliminar. ¿Por qué me monta la impresora? Bueno, igual me sirve. Aquí podemos ver que nos aparece hasta la página 81 y la segunda página no aparece el resto de los datos. Pero si se dan cuenta, me aparecen los datos sueltos, me aparecen los datos así nomás, tirados a la chuña casi. Y eso es un problema también, porque ¿qué pasa si es que alguien solo recibe esta segunda hoja por error? ¿Qué va a extraer de información de aquí? ¿Quién es Raquel Medina? ¿Medellín qué? ¿Medicina qué? ¿Qué es esto? ¿Su sueldo bruto, su sueldo neto? ¿Qué es esto acá? ¿Es su nacimiento? Entonces, ¿esto qué es? ¿Será el nacimiento del papá? ¿Qué información estamos trabajando? Y ese es un problema común y que uno ve harto y que tiene una solución muy sencilla. Nosotros nos vamos acá a la hoja y en este caso podemos seleccionar el encabezado de fila y columna. Podemos seleccionar lo que nosotros queramos imprimir, en este caso los comentarios de las notas, los errores de celda. Le podemos cambiar cómo se ven los errores de celda, como espacio vacío, como guiones, como ND, mostrarlo, el cómo se imprime, para evitar en caso de que tengamos que sí o sí separarlo en dos hojas porque es demasiado grande, que se nos desordenen las hojas, podemos cambiar el orden de la impresión, podemos mejorar la calidad del borrador, que se imprima en blanco y negro, que eso ya es un poquito más evidente. Repetir la fila en el extremo superior, esto también lo podemos hacer, de hecho, esto va a ser mejor. Podemos repetir esta fila de acá. Ahí está todo seleccionado, está todo seleccionado. Volvemos.
Ponemos vista preliminar y ya nuestra hoja 2 va a cambiar. Ahora nos aparece también nuestra otra columna, o sea, nuestra fila, para poder reconocer los datos que nosotros estamos viendo. Ah, esto era ID, esto era apellido, esto era nombre. Entonces, de cara a los tomadores de decisiones, esto es mucho más sencillo de analizar que si yo no pongo este pequeño detalle. Y ya vieron, se arregla en un minuto, se arregla en nada. Pero hay que arreglarlo, porque no puede quedar así, porque nos puede traer problemas a largo plazo. Entonces, algo a tener en cuenta. Borramos todo acá. Sí, aquí tengo mi listita, como les dije, se me quedó hasta mi agendita, entonces mal. Un detalle que borré y que igual comentar, que si ustedes se van acá a los márgenes, porque la tabla se ve bien, pero se podría ver mejor. ¿Cómo lo vamos a hacer que se vea mejor? Vamos a seleccionar primero la orientación horizontal porque es una tabla ancha, para que no se vea tan larga. Y vamos a cambiar cómo se ve la hoja, lo vamos a entrar horizontal y vertical. Y nuestra hoja se pasó a ver bastante más ordenada. Se ve más al medio, tiene más espacios en los costados, entonces no queda tan justa, queda bastante mejor. Y los datos se distribuyen de mejor manera, se distribuyen casi 60 por hoja, lo cual no visualmente se ve bastante más atractivo. Entonces son dos puntos a considerar que son chiquititos, que se arreglan en un segundo y que no es malo tener en cuenta. ¿Ya? Eso, ¿hasta aquí algún comentario antes de seguir a lo siguiente? ¿O vamos bien? Me estoy volviendo mi agendita. Asumo que está todo claro, entonces. Continuamos. Ahora vamos a empezar a jugar un poquito con las fechas, porque ya vimos más o menos que las fechas se pueden autogestionar, se pueden generar porque son números más a la larga, estos son números solapados, como ya vimos. De hecho, lo vamos a ver rápidamente de nuevo para quien sea que no haya visto la clase o cualquier cosa. Vamos a ver que esto, si lo cambiamos el formato a número, esto es el 30.046 y esto de acá es el 18.889. Todos estos son números. Excel lo reconoce como fechas para poder realizar cálculos y para visualmente que sea más atractivo. Porque decirle el día 30.801 no tiene mucho sentido, pero si yo les digo el 5 de abril del 82, ya como que hace más pata y cabeza. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos la fecha de nacimiento de una persona, nosotros podemos calcular la edad. ¿Cómo podemos calcular la edad? ¿Cómo ustedes calcularían la edad si tienen el día de nacimiento de una persona y el día de hoy? ¿Por qué tenemos el día de hoy? Porque existe una fórmula que se escribe hoy, que como dice, devuelve la fecha actual con formato de fecha. Y a diferencia de las otras fórmulas, si se dan cuenta, no tiene nada en los paréntesis. Él sí tiene muchas cosas en los paréntesis, pero si yo aprieto el hoy no tiene nada. Lo que significa que no necesita parámetros porque independiente de lo que uno haga, retorna lo mismo. Y lo que retorna es el día de hoy, 16 de septiembre del 2021. Si yo tengo el día de hoy y el día del nacimiento de una persona, ¿cómo puedo calcular su edad? Restando la fecha presente. Ya haciendo una A la fecha recta del día presente, de... claro. Eso. Ya. Sí, exactamente. Lo que vamos a hacer es eso. Restamos hoy menos la fecha de 1982. Y nos da el 6 del... O sea, el 13 de junio de 1939. Y si esto lo pasamos a número, nos da 14.409. ¿Nos dice algo? No. Porque esto nos da la cantidad de días que ha vivido una persona. Esta persona vivió 14.409 días. Para pasar los años nos falta un pequeño detalle, que es dividirlo por 365.25, o ustedes, 25, que a la larga es la cantidad de días que tiene un año, porque así calculamos nosotros los años. Y nos da, bueno, creo que claramente lo hice mal. Ah, no, porque está en fechas, no está bien. Está en fechas, tengo que cambiar los números. Nos da 39,44 del 82. Ah, que nació el 51, ya no me calza la otra. Y de nuevo, está en fecha, sí, tengo que cambiar la general y me aparece 69,96 años. Pero como a nosotros no nos interesa los decimales de un año, y si es que yo hago esto pasa a 70 y esta persona no tiene 70 años, cuando nosotros calculemos un año,
tenemos que tener el cuidado de truncar el resultado, porque si no truncamos el resultado, nos va a aparecer una edad con decimales que al tratar de ocultar, nos va a redondear. Y al tratar de redondearnos puede que le sumemos más años a una persona. Y bueno, todo el mundo sabe que sumarle más años a una persona está feo. Entonces algo a tener presente. Otra forma de calcular la edad un poco más cómoda, porque esto de dividir dividir entre 65.25 no es difícil, pero implica más trabajo, es ocupar la fórmula frac año, que lo que nos hace representar la edad en años. Fecha inicial. Dice, leámoslo mejor. Devuelve la fracción de año que representa el número de días completo entre la fecha inicial y la fecha final. ¿Cuál es la fecha inicial? La fecha inicial es la fecha de nacimiento, la fecha final es hoy. Cerramos paréntesis y nos aparece la edad. Pero tenemos el mismo problema, tenemos que truncarlo. Porque si no lo truncamos, nos va a aparecer con decimal y va a ocurrir lo que les comenté. Y aquí tenemos nuestra edad calculada. Lo tiramos hacia abajo y se calcula la edad de todos los presentes. Luego, para calcular el tiempo en la empresa, es exactamente lo mismo. La única diferencia, sí, porque lo único que voy a cambiar va a ser esto de acá. Y va a pasar a ser el I2. Para calcular la edad de la empresa ocupamos exactamente lo mismo, el truncar de la fracción del año del valor inicial menos el actual. Y con eso nos ahorramos todo el tema de calcular fechas de manera compleja, porque Excel lo hace solo y nos ahorramos pega, y ahorrarse pega siempre es bien. Y tenemos nuestro tiempo en la empresa. Esto se puede hacer siempre con edades, y en realidad cualquier cálculo matemático se puede hacer con edades, con calendario y con lo que sea que tenga que ver con formato fecha, porque recordemos nuevamente que las fechas no son nada más que números adornados. Todos estos son números adornados que nosotros podemos escribir de distintas maneras, ¿ya? Eso respecto al tema años. Voy a borrarlo de mi documento, de mi super libreta. Y vamos a pasar a uno de los puntos principales de la clase de hoy, que es el tema de los filtros. Ya vi rápidamente filtros, como que mostré un filtro así como a la pasada, la clase anterior, pero esta vez vamos a conversar un poquitito de ello. Los filtros, como dice su nombre, nos permiten filtrar información. ¿Cómo filtramos la información? A través de criterios lógicos definidos. Vamos primero a mostrar el filtro. Y nos marca nuestros filtros. ¿Cómo funciona el criterio definido? Porque esto no es nada más que lógica que está atrás. Si yo quiero los datos que están en Palmira, lo que va a hacer esto es buscar los datos donde la seccional sea igual a Palmira. Entonces lo que está haciendo, si seccional igual Palmira, mostrar. Mantiene toda siempre esa lógica atrás, porque de nuevo, la programación no puede salirse de esa lógica, es su tope. Su tope computacional es la lógica, los cálculos y las asignaciones. En base a eso, lo único que está haciendo esto es seleccionar. Si yo selecciono Palmira, me está diciendo si seccional igual Palmira, datos. Y va a aparecer los datos. Y lo bueno de los filtros es que uno puede meter filtros sobre filtros. No necesariamente se tiene que quedar con uno. Lo cual siempre nos facilita bastante la pega. Porque, por ejemplo, yo puedo ahora filtrar dentro de lo que me quedó, fueron administración y diseño. Entonces yo dejo lo administrativo y ahora dejo los docentes y puedo seguir metiendo filtros según lo que yo estime conveniente. Por ejemplo, filtros de fecha. Puede ser filtro personalizado. Es igual a, no sé, por aquí pueden meter una fecha tipo calendario. Pueden filtrar por calendario también. Pero esto va a ser un cacho, así. Dejemos esta y lo cambiamos después acá simplemente el año. Tenemos uno de 1989, 1987, 1995, 1990. Y con eso se van filtrando los datos. Filtré la fecha de nacimiento por lo visto. ¿No? ¿Fecha de comienzo está? Filtro de fecha. Filtro personalizado. Es igual a. Es posterior a. Y ahí aparece el único que es del 92. Entonces, si se dan cuenta, podemos ir metiendo filtros dentro de filtros, dentro de filtros, dentro de filtros. Y no va a pasar nada. En el sentido de que podemos hacerlo. Para eso están. Y luego apretamos borrar y se nos eliminan todas las selecciones de los filtros para no estar deseleccionando de filtro en filtro, porque son 4 igual. Pereza. Ahora, esto nos sirve para nosotros para sacar resultados de información rápida. ¿Cómo? Promedio, total, promedio edad. Y ya con esos 3 se entiende la idea. Totales. Me agrandé un poquitito. Tenemos acá.
Si nosotros queremos calcular nuestro sueldo promedio, simplemente tenemos que calcular nuestro promedio, ¿cierto? Sí. O sea, nuestro promedio de los sueldos que están acá del salario. Seleccionamos y tenemos nuestro promedio. Simplecito, rápido. Lo mismo el total, suma. Seleccionamos salario y cerramos. Pero me da pereza estar volviendo. Tienes que estar cambiando de hoja cada rato. Si yo sé que voy a ocupar los sueldos y la edad, hagamos algo entretenido. Bueno, entretenido. Cambiémosle el nombre. Acá a la izquierda, ustedes pueden ver que este se llama H1. En este caso se llama H. Bueno, más que H1 va a ser H. Bueno, ahora no tiene nombre porque está seleccionada la columna completa. Si yo selecciono la columna completa, bueno, aparece como H1, pero esto no es H1, porque el H1 es de aquí y toma todo. Entonces yo puedo cambiarle este nombre para poder tomarlo de otro lado. ¿Cómo lo voy a llamar? Lista salarios. Entonces ahora cuando yo tome esto ya no se llama H1, se llama lista salarios. Y lo mismo voy a hacer con la edad que dije que iba a trabajar. Lo seleccionamos, lista edades. Y ahora nos vamos a nuestro informe, ahora que están esas variables creadas, promedio, seleccionamos lista edades. E inmediatamente Excel lo va a reconocer como una nueva variable. Nosotros podemos crear las variables que queramos en Excel y utilizarlas según nuestra conveniencia. Y si apretamos Enter, esto sirve. ¿Cómo sé que esto sirve? Calculemos rápidamente. Esto lo vamos a cambiar. Vamos a copiar. Vamos a pegar acá. Promedio. Lista salarios. Apreté Enter muy rápido. Cerramos. Y el mismo número. Entonces, esto nos ahorra tener que andarnos dando tanta vuelta, porque si ya creamos las variables que vamos a trabajar. Por ejemplo, si sé que voy a sacar estadísticas, fijo que voy a trabajar con sueldo, quizás con edad, quizás con tiempo en empresa y quizás con cargo. Creo las 4 variables y listo. ¿Cómo trabajo estas variables ahora? Antes de pasar a lo siguiente. Nosotros nos vamos a los datos y tenemos en fórmulas, perdón. ¿Así era? Sí. Administrador de nombres. Y en el administrador de nombres nos van a aparecer todas las variables que tenemos creadas. El área de impresión y los títulos a imprimir, que sí, son variables. La lista de edad y lista de salarios. Puedo crear más, puedo crear todos los que quiera. Es importante, y aquí se pueden dar cuenta claramente que esto está separado con guiones bajos y esto no está separado. ¿Por qué? Porque si yo trato de crear una variable, en este caso esta columna, apellidos, empleados, y aprieto Enter, me tira un error. ¿Por qué me tira un error? Porque las variables, y esto en toda programación es así, las variables en programación no pueden ser dos palabras separadas, porque perfectamente esas dos palabras separadas podrían ser dos variables. Y el computador no tiene la inteligencia para comprobar eso. Y como no tiene la inteligencia para asegurarse de que eso es verdad, ¿qué hace? Evita que se creen. No, tú no puedes crearlo así. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Listo. En cambio, si yo creo apellidos, empleados, sí se puede, porque no está separado, está con un guión bajo. Con un guión creo que tampoco se puede, no sé acá, pero en la gran mayoría de los lenguajes de programación no, acá tampoco. Porque el guión está guardado universalmente como sustracción, como resta. Entonces tampoco lo puedo utilizar para mis variables. Entonces lo que yo les recomiendo es que usen el guión bajo o que ocupen el despegar y ocupar la típica buena práctica de programación, que es mantener la mayúscula en el otro lado. Es decir, todas las palabras van en mayúsculas y se ahorran a todo. Es un detalle nimio, pero que les puede servir en algún caso cuando tengan muchas variables y muchas cosas que no quieran estar volviendo, porque mientras más datos tiene Excel, más lento anda, entonces es un paso menos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular rápidamente el promedio de los personales administrativos? Tengo mi recuento, tengo mi salario, pero si es que yo aquí, ahora que tengo esto seleccionado, calculo un promedio, el promedio va a ser el mismo. ¿Por qué va a ser el mismo? Porque estoy tomando toda la columna igual. La suma no entiende que existe un filtro entre medio. La suma calcula la suma de todos los campos. Pero para eso existe algo que se llama subtotales. Los subtotales son una fórmula que tiene Excel que a nosotros nos permite, calcular cosas a través de los filtros. Subtotales. Y subtotales que tiene antes tiene fórmulas. Nuestra fórmula subtotales lo primero que nos pide es un número. El 1 representa promedio, el 2 a contar, el 3 contará,
el 4 el máximo, el 5 el mínimo, el producto, la desviación estándar, la suma, la varianza, el promedio y así un sinfín de cosas que no vamos a trabajar porque no soy matemático y no trabajo con estas cosas tampoco. Entonces yo quiero trabajar con promedio, guardo el 1. Luego, ¿cuál es la referencia? ¿Cómo voy a calcular el promedio? La fórmula de promedio trabaja igual que como trabajan todas las fórmulas. Entonces nosotros lista de salarios se lo entregamos y si se dan cuenta estos valores son diferentes. Ya de partida estos son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque reconoce el filtro. Reconoce el filtro y dice, ah, no, no puedo hacer esto. Lo mismo va a ocurrir con el total debería bajar harto. No en grandes cantidades porque los administrativos siempre ganan más plata, pero debería bajar. Y lo vamos a comprobar. Si aquí estamos probando cosas. Subtotales, suma. Bueno, la suma es el 9. Y lo mismo, la referencia, el listado de salarios. Y bajó de 3, 380, ¿esto cuánto tiene? Esto es 1000, 1000, 100.000, 1.000.000, de millones y millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bajó bastante. Porque estos son 72 millones y estos son 338. Bajó caleta. Pero la idea se entiende. Eso es lo importante. La idea se entiende. Que el valor va a variar por el hecho del filtro. ¿Y cómo vamos a probar que es del filtro? Lo vamos a ver al tiro. Vamos a sacar el último subtotal, que es el subtotal de la edad, que no es nada más que un promedio, así que es con 1. Lista edades. Lo seleccionamos y nos aparece otro promedio. Que es parecido, pero no el mismo. 59,3 a 59,4 tiene una diferencia. Y esto va a ir cambiando, porque si yo voy acá, nos vamos a filtros y los borramos y nos volvemos acá, estos datos ya pasan a ser iguales. Este es tan grande que no lo muestro. 38, 050, 000, 2965, 2965, 351 son exactamente iguales. Entonces, en base a eso, ya sabemos que podemos ir sacando datos rápido. Decir, no, yo necesito los salarios de los auxiliares técnicos, pero no solo los auxiliares técnicos. Bueno, en este caso soy solo un auxiliar técnico, si no puedo meter más filtros. Y esto cambió en consecuencia, 69 años, 980.000 pesos. ¿Algún otro que tenga más? Docentes tiene que tener más. Los docentes siempre andamos molestando. Todos lados, ¿ven? Hay harto docente. Pero yo no quiero todos los docentes, yo quiero los docentes de la Facultad de Ingeniería. Y esto ya cambió a ser 60 y 58 millones en total y 3 millones de promedio. Y si yo quito ese filtro y dejo solo el docente, se vuelve a modificar 59 años, 195 millones, 3 millones 100 de promedio. Entonces esto nos permite a nosotros sacar respuestas rápidas. El problema es que como vimos los datos se van modificando. ¿Cómo yo guardo los datos? Control C para copiar, clic derecho, pegar valores. Y en el momento en que yo pego valores, comparen este con este. Este tiene la fórmula de subtotales. Este es un número plano. 3, 10, una cosa gigante. Y si yo modifico acá y le meto otro filtro, podemos ver la diferencia. 2.900.000 del promedio general, 3 millones del último filtro y 3 millones 100 del filtro anterior. Entonces la mejor forma de guardar datos desde un filtro es copiar, clic derecho, pegado especial. Y listo. Tenemos los datos guardados. Es un poco engorroso, pero se puede hacer y se puede hacer de forma rápida. ¿Dudas con los filtros? Mientras yo voy borrando de mi listita. Bueno, añadir también que en la fórmula del administrador de nombres, desde acá puedo no solamente crear y modificar, sino que también puedo eliminar las variables que yo cree. Algo de chiquitito, pero que está ahí. ¿Nada? Perfecto. Sigamos entonces. El siguiente punto son el tema de los gráficos para crear reportes. ¿Cómo yo creo un reporte? Por ejemplo, si yo quiero crear un reporte separado por facultades, por dar un ejemplo, para no meterme con las seccionales que son más grandes, si me quiero crear un reporte con las facultades, ¿cómo lo harían ustedes para asegurarse de que están todas las facultades en su reporte y evitar duplicidad de datos? ¿Se puede? ¿Es factible? ¿Se puede hacer con una validación?
¿o no? ¿Qué tipo de validación? Hasta ahí llega mi conocimiento. Ya, ¿se puede hacer con una validación? Sí. ¿Cuál validación? Ah, no sé, pues problema suyo, me parece. Algo así. Ya, Perdona. efectivamente, no, tranqui, sí, se agradece el aporte. Efectivamente, se me pegó el Excel. Bien, ahí sí. ¿Se puede hacer con una validación? ¿Cómo lo hacemos con una validación? Seleccionamos nuestra columna en cuestión. Seleccionamos los datos que queremos validar. Nos vamos a datos. Nos vamos aquí. Ese botón dice quitar duplicados. Elimina las filas duplicadas de una hoja. Puede especificar las columnas en las que se buscará la información duplicada. Entonces esto nos va a servir y nos va a decir, oye, ¿eliminemos o no eliminamos? Sí, eliminemos. Tenemos la columna facultad. ¿Mis datos tienen encabezado? Si no tienen encabezado, va a pescar facultad. Aquí no va a pasar nada porque no lo va a borrar en este caso. Pero es mejor marcar que tiene encabezado para que lo ignore. Esta es la columna, apretamos a aceptar. 56 valores duplicados encontrados, quitados, 7 valores únicos permanecen. Y tenemos nuestras facultades limpias de los otros filtros y nos ahorramos los duplicados. Sencillito, rápido, eficiente. Ahora podemos seguir con nuestro reporte. ¿Qué más tiene que tener un reporte? Como dije, vamos a trabajar con la edad y vamos a trabajar con los sueldos. En el tema de la edad de los sueldos, como ya vimos anteriormente, bueno, en este caso va a ser un promedio y sueldos. Oh, se me trabó la mandíbula. Vamos a calcular un promedio.si, que ya lo vimos en la clase anterior. Seleccionamos nuestro rango y nuestro criterio. Nos vamos a la hoja 1. Bueno, si vamos a crear un campo de facultad. Lista facultades. Y así nos ahorramos el tener que darnos tantas vueltas. Promedio.si. El rango es lista facultades. Tiene que ser igual a administración. Y el rango del promedio, lista salarios. Y tiene que apretar tab y no enter. Y tenemos nuestro promedio de salarios porque seleccionó los salarios en vez de la edad. Pero lo corremos, ¿no? Bajamos esto y tenemos nuestros promedios de salarios. Esto se ve feo así que cambiamos el formato como siempre. Nos vamos a formato contabilidad. Le sacamos un par de decimales y tenemos nuestro sueldo así más ordenadito y más bonito. Y por el promedio de la edad va a ser lo mismo, pero esta vez sí voy a seleccionar la columna que corresponde. Lista facultades. El criterio es que sea igual a esto. Y el rango promedio va a ser lista edades. Y tenemos nuestro promedio. Lo mismo, lo bajamos. Y nos damos cuenta de que en esta universidad trabaja gente muy mayor. 59, 60 años es como raro. Un detalle que me faltó es que tenemos que truncar nuevamente. Tenemos que truncar el valor para evitar que salgan decimales porque ya vimos que los decimales son malos. Entonces truncamos. Y de hecho cambiaron algunos valores por lo mismo. Porque redondear fechas no tiene sentido. Entonces calculamos nuestro promedio de edad y nuestro sueldo. Y con esto nosotros ya podemos empezar a jugar con los gráficos porque ya tenemos información suficiente. Dejen cambiar el formato para que todos se vean bonitos. ¿Sí? Y ahora empezamos la creación de gráficos. ¿Cómo creamos un gráfico? La creación de gráficos es bastante sencilla. En primer lugar vamos a ver los mini gráficos. Pero los mini gráficos los vamos a ver en otra tabla. Vamos a hacer una tabla chiquitita. Nombre, nota 1, nota 2, nota 3. ¿Qué es más fácil con los promedios de ver esto? Alumno 1, alumno 2. Y aquí vamos a llenar hacia abajo velozmente con unos 9 alumnos. Vamos a meter notas aleatorias. Aleatorio entre 1 y 7. Generamos nuestras notas. Las copiamos. Las pegamos sin formato para evitar que se nos vayan modificando cada vez que actualizamos. Y ahora empezamos a jugar. Tenemos acá algo que se llama mini gráficos. Los mini gráficos son gráficos pequeños asociados a información específica que nos permite tomar decisiones o ver comportamiento de datos en el tiempo. En este caso yo, por ejemplo, quiero mi mini gráfico de líneas. Me pide mi rango de datos, que es ese de ahí. Elegimos la ubicación donde se va a colocar el mini gráfico. Apretamos a aceptar y tenemos un pequeño gráfico de líneas que es bastante chiquito, pero que nos ayuda a nosotros a entender cómo se van comportando los datos. Nosotros para bajar esto no podemos hacer doble clic. Lo voy a acercar para que escuchen el clic. No puedo hacer doble clic para bajarlo, pero sí puedo arrastrarlo.
¿Por qué? Cosas de Excel, pero se puede. Estos datos, si bien están separados entre sí, están relacionados de cierta manera. Yo hago clic en uno y aparecen todos, pero al mismo tiempo, si yo miro los datos, no tiene mucho sentido algunas cosas. Por ejemplo, en este caso, la nota más alta es un 6 y llega hasta el tope del gráfico. Mientras que esta persona, que coincidentemente, y gracias a Excel por este azar, tuvo puro 1, también está en el tope del gráfico. ¿Qué quiere decir eso? Que los minigráficos de por sí solos no pueden relacionar información de otros minigráficos. O sea que este no sabe relacionarse con este porque este solo está mirando los 3 datos de acá y el más alto lo tira arriba. ¿Cómo arreglamos eso? Seleccionamos nuestro minigráfico, nos vamos al eje y en el eje podemos seleccionar los ajustes del eje vertical, los valores máximos del eje vertical. Lo dejamos igual para todos los minigráficos y ya el gráfico cambio. El valor mínimo igual para todos los minigráficos y el gráfico cambio. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros le estamos diciendo, oye, tu menor va a ser el 1. Entonces este se tira al piso al tiro. Tu mayor va a ser el 7. Entonces este ya no llega tan alto y los que tienen 7 sí llegan al cielo. ¿Ven? Entonces ese tipo de cosas se pueden hacer. Además de que uno puede modificar los colores de los minigráficos a antojo de uno, que estos son detalles chiquititos, pero que están ahí. Igual podemos seleccionar los que están acá y ponerle, por ejemplo, el punto alto, marcarlo, o el último punto, marcarlo de alguna manera, o los puntos negativos, los puntos bajos, no sé, pues ahí pueden ir marcando lo que ustedes necesiten. Todo va a depender de lo que estén trabajando, pero si se dan cuenta, da un poquitito de juego, no mucho, porque de nuevo estos gráficos son chiquititos precisamente para tomar decisiones rápidas. Y lo pueden cambiar a columnas si quieren verlo así. Y el último punto, que lo marque en negro, que lo cambie en rojo, es decisión de ustedes. Aquí pueden jugar con el mostrar y con los estilos. Porque aquí yo tengo marcado en negro, pero lo puedo cambiar y esto cambia a rojo. Esta es decisión de ustedes y vean qué utilidad le pueden dar. En pérdida y ganancia no tiene mucho sentido, que no tengo valores negativos. Pero si yo pongo acá, por ejemplo, menos, esto ya se va abajo. Y esto me permite de nuevo hacer modificaciones en los mini gráficos, meterme acá y meterle colores, o meterle que el último punto, o que los puntos negativos marcarlos como pérdida, entonces así se puede ver. No, o sea, que en el último mes o en el último periodo trimestral antes del año fiscal tuvimos una pérdida de tanto, como se puede apreciar acá. Entonces, para ese tipo de cosas esto puede resultar útil, pero de nuevo, son para tomar decisiones chiquitas, pero que está ahí, es útil, lo podemos utilizar en algún momento. Dicho eso, volvemos a los gráficos grandes. Dentro de los gráficos recomendados y gráficos de línea siempre va a haber una cantidad ingente de gráficos que ustedes ya trabajaron. Y vamos a generar aquí un gráfico. En este caso, no, lo vamos a generar de 2 nomás porque va a quedar muy grande, muy feo, no me gusta. Vamos a generar un gráfico de columnas. Vamos a tomar esta de aquí y esta de aquí. Bueno, ahora sí. No, pero va a quedar al revés. No. Seleccionamos primero. Está acá y ahora está acá. Y ahora sí. Apretamos aceptar. La referencia de ubicación de rango no varía. Oh, no me deja. Bueno, está bien. Está bien. Seleccionamos entonces lo que tenemos que seleccionar. Mini gráfico. Ah, que seleccioné mini gráficos, cuando clarito. Columna en 2D. Ya, bueno, lo hacemos con el promedio de edad por mientras. Ya, ¿y ahora qué hacemos con esto? Bueno, más allá de las opciones de personalización que son obvias, el que si nosotros hacemos un clic y nos vamos al formato o al diseño, podemos cambiar el estilo, que esto ya lo tienen que haber hecho para el taller, al formato, cambiar la letra y ese tipo de cosas. Nosotros podemos hacer del clic derecho y abrir el formato de área. El formato de área de un gráfico a nosotros nos permite jugar con otro tipo de herramientas. Nos permite seleccionar los títulos, la tabla de datos, líneas de tendencia, leyendas, barras de error y ese tipo de cosas. Podemos jugar con ese tipo de herramientas a través de los elementos del gráfico. Además, acá a la derecha tenemos el tipo, podemos seleccionar los tipos de relleno, los bordes, jugar con lo que es la estética, que de nuevo yo les dije, aquí no aporto nada. Yo les estoy mostrando que las herramientas están y la gracia es que las ocupen ustedes, porque yo de esto no tengo idea. Yo de esto no sé nada. Yo estoy igual o mucho más ignorante que ustedes probablemente. Entonces yo les muestro, esto existe, lo pueden ocupar. Y lo mismo el tamaño y las propiedades lo pueden cambiar.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar este gráfico para que tenga un poquito más de contenido? Porque si no me equivoco, eso es lo que toca, ¿cierto? Mini gráficos, la eliminación de duplicados está lista, el obtener datos, queda el tema del eje secundario, efectivamente. Nosotros hacemos clic en las barras de columna, hacemos clic derecho y le damos dar formato a serie de datos. Y aquí se debería abrir una ventanita. Que no se está abriendo la ventanita. Bueno, está mostrando acá. Pero no, esta no es la que estoy buscando. ¿Por qué no está abriendo la ventanita? Bueno, aquí me debería mostrar mi ventanita. Seleccionar datos. Esta era la ventanita que andaba buscando. Yo puedo agregar más datos. Puedo agregar más datos. ¿Y cómo se van a ver esos datos? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Seleccionamos nuestro sueldo. Y ahora tenemos no solamente el promedio de edad, sino que también los sueldos. Y ahora, ¿cómo vamos a ver esto? Bueno, se va a ver horrible. ¿Por qué se va a ver horrible? Porque esto de acá, esto chiquitito, es la edad. La edad no llega a tocar siquiera administración, porque no pega, no junta ni pega. Lo mismo, de hecho, vamos a hacer el ejemplo de crear todo el gráfico de cero. Insertar gráficos, si vamos a crear un gráfico columna. Y vamos a ver que los promedios de edad ni se ven. Están, pero ni se ven. De hecho, si yo empiezo a hacer zoom, van a ver que aparecen unas rayitas azules, así como que no quiero una cosa entre medio. Porque son tan chiquititos, ahí se alcanzará a ver una piquita. Son tan chiquititos que no se ven porque mezclar 59 con 5 millones como que no tiene patas ni cabeza. Bueno, para eso existe la ventanita, que se me debería abrir cuando llego ahí, pero creo que es seleccionar datos, que no es, no, pues no es seleccionar datos. Bueno, nos vamos acá entonces. Seleccionamos los otros datos, cuando me deje verlo. Pero seleccionamos acá, nos vamos acá a la derecha y seleccionamos qué opción de qué serie queremos ver. Queremos ver la serie promedio de edad. Y creo que este sea mi eje secundario, porque así se ve feo. Así también se ve feo, pero se ve menos feo. Entonces nos vamos a cambiar el tipo de gráficos para serie y ya lo tenemos como un eje independiente. A la derecha tengo mis edades y a la izquierda tengo mis valores numéricos. Ahora están montados uno arriba del otro. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos. Mi promedio de edad ya no lo quiero como columna de grupo, yo lo quiero como un gráfico lineal. Entonces va a ser este de acá. Le pongo a aceptar y ya esto es bastante más visible. Oye, yo con esto ya puedo no tomar decisiones, pero sí orientar un poquitito más la información que estaba conjunta en el otro gráfico. Es decir, yo tengo mi facultad de administración con sus sueldos bajos, pero con su edad relativamente alta. Mientras que uno de los departamentos, bueno, y el departamento con los sueldos más altos, coincidentemente trabaja con las personas de mayor edad, parece que estuvieron enganchados, no los pudieran echar. Estoy haciendo conjetura. No es para nada lo que ocurre en la vida real. Y lo podemos ver también en otros lados, como los sueldos van bajando y en algunas partes las zonas bajas están en la Facultad de Medicina, curiosamente, y se relacionan con edades entre comillas bajas, porque 56 años tampoco es una edad muy baja, pero la idea se entiende. Entonces ya se pueden empezar a tomar decisiones de este gráfico. Claro que el título no junta ni pega, entonces quizás cambiar los nombrecitos a estadísticas de facultades. Cambiarle el nombrecito para que se vea un poquito más decente. Tenemos acá abajo nuestra leyenda, que al que le guste le deja y al que no le guste no la deja. Y aquí podemos ir jugando, como les dije, con diferentes cosas. Yo no voy a jugar con más herramientas porque esto es estética y aquí ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero, y como les dije, yo soy bien inútil en estas cosas, pero se lo dejo a ustedes, pues está la herramienta, ustedes pueden jugar, aquí con un gráfico como más bonito, pero igual de feo, porque lo mismo, la combinación de color como que no me gusta, pero tampoco sé solucionarlo. A nivel de estética yo no doy, pero eso, quien quiera meter mano ahí, genial, por favor. Siempre la gente que diseña es muy bien valorada porque estamos los tontos inútiles que no diseñamos. Entonces es un detalle a considerar. Eso respecto a los gráficos. Consulta hasta aquí, antes de pasar a lo último. ¿Nada? Déjenme escribir un mensajito.
Ya, volví. Dicho eso, vamos a pasar al último contenido que pueden ver aquí en mi super blog de notas, que son los certificados, que son certificados que se pueden hacer en Excel, que no son muy bonitos, pero que es para ver las funcionalidades y el concatenado que tiene parte de los certificados, y que lo bajar aparte. Ya, ¿cómo nosotros podemos crear certificados? Bueno, hay muchas formas de crear certificados en Excel. Para empezar, si yo quiero crear certificados, lo primero que haría sería borrar las celdas, porque las celdas no me gustan para el diseño de página. Si quiero hacer un certificado de disposición de página, no quiero ver las líneas de división. Las voy a ocupar, pero no las quiero ver. Entonces, si yo quiero crear certificado, no sé, o sea, certificado de que acredita que trabaja acá por X años una persona, puedo jugar con la información. Pues, ¿cómo se ve típico un certificado? Bueno, esto de acá lo podemos encerrar, que toda esta sección sea mi certificado. Nos vamos a inicio, y en inicio podemos pintar los bordes. Podemos pintar los bordes externos. Y ya con eso tenemos un área cerrada donde nosotros podemos trabajar. Y en esta área ya podemos empezar a jugar. ¿Qué le añadimos nosotros típico al certificado? Bueno, como estamos en la Universidad de la Frontera, descargamos la identidad visual corporativa, el logo en PNG, lo guardamos, logo, y lo arrastramos. Y lo arrastramos. Ay, Ufro, ¿por qué me complicas tanto la existencia? Copia. Ahí sí. Se copió en negro, ¿por qué cosas? Dejémoslo en negro. Si ya si él quiere estar en negro, dejémoslo en negro. ¿Se ve feo? Sí. Pero si él quiere estar en negro, ¿quién soy yo para decirle lo contrario? Me parece una falta de respeto. Se lo va a bajar en negro feo, para que se remarque que estos son certificados feos. Y bien feito. Se ve horrible. Vamos a quitarle una parte, para que no se vea tan feo. Vamos a recortar. Y listo. Y ahora, como vamos a estar esto en negro, porque yo soy una persona muy lista y no va a cambiar el color, vamos a poner un negro así. Vamos a recortar. Está aquí un art attack rapidito. Son un pequeño recorte acá al costado que me falta. Sí. Y tenemos el logo de la Universidad de la Frontera. Lo típico también que lleva, si queremos adornar, como siempre, la edición de documentos siempre va a ser más cómoda en Word, pero que se sepa que se puede hacer acá. ¿Para qué cambio la letra negro si me la voy a pintar blanco? De moco. Y la fecha de hoy. Bueno, en este caso, la vamos a poner a mano. ¿Pero por qué cambia la letra de color? 6 de septiembre. Ahora, ¿qué vamos a añadir en este documento? Podemos añadir diferente información. Yo personalmente, para no tener que hacer, si tengo que hacer, imagínense, la idea es crear certificados de empleabilidad de que la persona lleva X años trabajando para todos mis empleados. Hacerlo a mano, de uno por uno, se puede hacer. Es tedioso, es horriblemente tedioso. Y eso que la información está filtrada. Imagínense una base de datos con todo el personal de la Universidad de la Frontera. Imagínense tener que hacer esa pega, no vale la pena. Entonces, yo tengo que encontrar alguna forma de ahorrarme pega, porque el informático es flojo. ¿Cómo me voy a ahorrar pega? Me voy a ahorrar pega generando automatización en estos certificados. Entonces, yo voy a crear una columna, corrijo, un valor que pueda tener un solo tipo de conjunto de valor. ¿Y cómo lo va a hacer en datos? Validación de datos, que a ustedes les suena. Una lista. Y vamos a seleccionar el origen. Nuestro origen va a ser la ID de tabla. ¿Por qué la ID de empleados no? Porque recuerden que está duplicado. Entonces, ID de tabla. Omitir los blancos, ¿cierto? Seleccionamos. Y ahora solo podemos meter los datos que nosotros consideremos pertinentes. Ahí está nuestra ID. Lo podemos dejar en negro para que no se vea, pero se ve igual. Así que personalmente lo voy a dejar en blanco para que se vea. Para objetos del ejercicio, pero se va a ver feo. Y podemos ir seleccionando. ¿Y qué podemos hacer con esto? Podemos en algún otro lado, por ejemplo aquí mismo, hacer un buscar B. Ahí vamos a buscar el nombre. Vamos a buscar
especificado. Vamos a buscar el nombre, apellido, facultad, años de servicio. Ya, ¿cómo vamos a buscar toda esta información? Para no tener que buscarla de todas las personas a la vez, vamos a hacer un buscar B, ¿cierto? Del valor buscado, que es el 109. ¿En qué matriz tabla? En la hoja 1 completa, porque para qué vamos a recortarnos. El indicador de columnas, estoy buscando el nombre en este caso, es el 1, 2, 3, 4. Y el rango es coincidencia exacta, así que es 0. Y aparece el nombre Jacobo. Ahora tenemos que hacer lo mismo con los apellidos, que el valor buscado es este de acá. En la hoja 1, no. Este de acá. En la hoja 1. El indicador de columnas es el 3 y el rango es 0. Y tenemos nuestro apellido. Nos vamos a la facultad. Igual, lo mismo, buscar B, ¿cierto? Seleccionamos, nos vamos a nuestra hoja. Seleccionamos el indicador de columnas, que en este caso si estoy buscando... ¿qué dije que estaba buscando? La facultad. La facultad. Y el rango es 0. C13, hoja 1, lista facultades. Me tengo que haber equivocado. Buscar B, ¿cierto? El valor buscado, coma, la matriz de la tabla. El indicador de columnas, que es el 0, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, que seleccioné la columna, ese fue el problema. Y rango 0. Seleccionamos y nos aparece la facultad. Y para los años de servicio va a ser exactamente lo mismo. Buscar B, ¿cierto? El valor buscado, nos vamos a la matriz, la seleccionamos. Perfectamente puedo haber creado esta matriz como una hoja, como una variable, pero me dio pereza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 0. Y tenemos nuestros años de servicio. Y ahora ya podemos crear un texto en base a esto. ¿Cómo? Bueno, para eso existe la herramienta o la fórmula concatenar. ¿Qué es lo que hace? Uno varios de elementos de texto en uno solo. ¿Qué elementos de texto? Se certifica que, coma, bueno, cerramos comillas, coma, Jacobo, coma, aquí me gusta ir metiendo espacio. Si se dan cuenta, estoy metiendo espacio entre medio. Bustos, otro espacio, coma, bueno, coma, trabajador de la facultad de espacio, cerramos comillas, coma, para separar, seleccionamos la facultad en este caso, coma, coma, lleva al servicio de la comunidad por, cerramos comillas, coma, seleccionamos la variable, coma, escribimos años, cerramos comillas, paréntesis, cerramos. Se certifica que Jacobo Bustos, trabajador de la Facultad de Publicidad, lleva al servicio de la comunidad por 32 años. Y esto nos ayuda a, bueno, si no lo borro, y esto ya tiene un poquitito más de estructura, se ve un poquito más bonito, tampoco tanto, porque lo ideal sería combinar y centrar algunas celdas, por ejemplo, todas estas de acá, y esto, copiarlo acá. Sí, vamos a separar las celdas, quizás. Bueno, vamos a copiar entonces la fórmula más fácil. Vamos. Acá. Ah, sí o sí la corta. Entonces lo dejo así. Y esto obviamente no se ve muy bonito, pero se entiende. Aquí tiramos una firma, por ejemplo. Y mi firma va a ser un dibujo, porque aquí igual se pueden insertar dibujos, ilustraciones, se puede insertar de todo. De hecho, si puede insertar una ilustración más que un dibujo, mejor. Un icono. Voy a poner un alien. Sí, un alien. Mi clásica firma. Es mi firma característica. Pero la voy a insertar en blanco. Y listo, tenemos ahí nuestra firma.
Y esto lo podemos ir cambiando de forma automática sin tener que preocuparnos de nosotros crear el contenido. Nosotros simplemente seleccionamos la idea del empleado en cuestión y el certificado se va a generar solo. Si se dan cuenta, van cambiando los datos. Entonces esto nos ayuda harto cuando nosotros tenemos que automatizar este tipo de acciones. Después vamos a ver cómo combinar esto con Word, lo vamos a ver mucho más adelante, porque es como el final. Pero es información relevante. Dudo que alguna vez le den utilidad así como crear certificados, pero al concatenar encuentro que es súper útil para entregar contenido. Porque no solo se puede concatenar variables como vimos acá, que tengo un par de variables. Se puede concatenar texto, se puede meter los espacios entre medio, puntuación, lo que ustedes necesiten. Entonces se puede ir jugando harto con eso. Esa es como la ventaja. Como les digo, no es una herramienta así, wow, una cosa impresionante, pero cumple lo que está buscando cumplir, que es que ustedes puedan concatenar información. Dicho eso, estaría el contenido de hoy. No sé si tienen alguna consulta antes de ir cerrando. Por mi parte, no, ninguna consulta. Repasar nomás. Muy bien. Ya. Entonces, en base a que no hay consulta, porque no me consultaron nada, voy a subir este archivo al campus, voy a subir la clase, vamos a cortar el video, vamos a cortar la grabación.